Señoras y señores, saludamos y recibimos la presencia del señor decano de esta ilustre, noble y bicentenaria institución, el Colegio de Abogados de Lima, el doctor César Bazán Navera. Con la venia de la presidencia, señoras y señores, el Colegio de Abogados de Lima, ilustre, noble y bicentenaria institución, les da a todos ustedes su más cordial bienvenida. En este recinto de la juridicidad, el Auditorio José León Barandiarán, que hoy nos convoca con un motivo de una efeméride más importante de nuestra vida republicana, como lo es la conmemoración de los 200 años de la instalación del primer Congreso Constituyente en el Perú, el 20 de septiembre de 1822, que fuera convocado por el protector del Perú, el libertador don José de San Martín. Principalísima labor que le fue encomendada a dicha asamblea para dar a la República del Perú su primera constitución política. Es precisamente el Congreso de la República la institución marcada de vivencias y acontecer en la vida republicana que se han registrado en las páginas de la historia de nuestra nación y ha orientado en nuestro tiempo en procura del desarrollo económico y político-social del país, así como salvaguarda el fiel cumplimiento de la Constitución Política del Perú, entre otras altas funciones que le han sido asignadas. Señoras y señores, vamos a brindar un fuerte y caluroso aplauso a las altas autoridades que se han presentado esta noche en este acto conmemorativo principalísimo. Saludamos a la señora. Señoras y señores, vamos a dar inicio a esta sesión solemne entonando las sagradas notas del himno nacional.
señores, en esta sesión solemne nos es sumamente grato anunciar la palabra del distinguido expresidente del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia y un distinguido miembro de la Orden, al maestro universitario doctor Víctor García Tomás. Adelante. Cabe la responsabilidad de expresar algunas consideraciones en ocasión de conmemorarse hoy 200 años del inicio del proceso constitucional peruano. Y lo primero que quisiera decir es que, recordando los alcances y contenidos de la doctrina, podemos decir que la Constitución, en primer lugar, es un proyecto de vida, porque más allá de las diferencias ideológicas que puedan establecerse al interior de una asamblea o congreso constituyente, en donde existen representantes tanto de la derecha como de la izquierda, más allá de las diferencias que puedan surgir en torno a las posiciones que surgen en el mercado, por representantes del capital y de la inversión, por representantes de los trabajadores, por representantes de los consumidores y usuarios, más allá de las diferencias religiosas, entre creyentes de distintas confesiones, agnósticos o ateos, más allá de las diferencias étnicas y culturales, tramontando también las diferencias que puedan surgir o aquellos grupos pequeños que pretenden incorporar una agenda peculiar en el marco de la Constitución, no podremos tener un texto que dé una guía y una orientación política jurídica del Estado si es que esas fuerzas, si es que esos representantes no se ponen de acuerdo primero en la necesidad de establecer algunas instituciones, en que se vivencien determinados principios y valores políticos y que se pueda alcanzar en conjunto la posibilidad de bien común, sin desmedro del libre desarrollo de la personalidad. La Constitución también es un estatuto de poder, en la medida en que, racionalizando el ejercicio del mismo, nos indica quién manda, cómo manda, para qué manda, por cuánto tiempo manda. Y felizmente también a veces tiene reglas de exclusión anticipada cuando las circunstancias que la propia Constitución señala así lo exigen. En tercer lugar, la Constitución es la póliza de salvaguarda de los derechos fundamentales, como seres dotados de racionalidad, de libertad, con vida espiritual para poder vivenciar los valores de la belleza y de la justicia, y como seres sociales que perciben la posibilidad de potenciar nuestras facultades físicas, espirituales y morales en consumo, y además en el hecho de que es la Constitución la base y el fundamento del orden jurídico y finalmente la autorrepresentación cultural de un pueblo, porque en algún lugar de ese texto está nuestro ADN, aquello que nos distingue, nos diferencia, que nos califica como un pueblo en particular. En ese sentido, este texto constitucional obliga siempre al legislador constituyente a correlacionarse con una realidad concreta, a determinar de manera clara las aspiraciones sociales y las responsabilidades específicas de los ciudadanos en la forja del orden social, la justicia y el bien común. Una Constitución necesita recoger los recados emanados de la historia, lo privativo y natural del quehacer social a efectos de establecer un connubio sólido, estable e integrado. Cabe agregar la necesidad de que sea dictada por consenso, a fin de preservar normativamente todos los intereses generales de las distintas capas del pueblo. En nuestro caso en particular, bajo el síndrome del complejo de Penélope, los peruanos a lo largo de 2 siglos de vida republicana hemos vivido haciendo y deshaciendo constituciones. El germinar promedio de 13 constituciones con un periodo de vida entre 10 y 15 años
nos muestra que ellos no provinieron ni del mandato de la historia, ni de las exigencias de una realidad puntual y precisa, ni mucho menos fueron el corolario del consenso social. Este acreditado exceso constitucionalista es fruto a la postre de un evidente defecto de apreciación de la realidad y una clara conducta política insumisa que llevó a gobernantes y gobernados a cambiar tantas veces lo que por su carácter de fundamental exige de por sí estabilidad, o lo que es peor, utilizándolo como coartada para consolidar a una acción facciosa. Las dogmáticas preocupaciones del grupo, las situaciones políticas transitorias consideradas como definitivas y sobre todo la ingenua deformación mental que encarga a la Constitución la creación de la realidad, llevaron a nuestro país atándose y en gran parte inútiles esfuerzos constituyentes. Así, la práctica constitucional muestra el conflicto entre la Constitución formal y la realidad concreta. Aplicadas parcialmente o simplemente no aplicadas, nuestras constituciones terminaron negadas por la praxis diaria de los malhadados gobernantes de turno. En simbólica conflagración frontal unas veces, o en guerra fría en otras, los hechos y los textos son en la historia republicana del Perú como la tesis y la antítesis de una lógica exorcizante. La realidad ha ido perfilando periodos ensombrecidos, convulsiones anárquicas, tumultos, motines y hasta despreciables autocracias pretorianas. A cambio de ellos, nuestros documentos constitucionales nos dejaron utopías dementes y fervores obcecados, amén de invocar los antiguos anhelos de libertad y bienestar ciudadano, del respeto franco a la ley y del decoro en la conducta pública. Lo expuesto revela que el divorcio prematuro entre el país legal y el país real y profundo, gestado a pocos días de dictar nuestra primera carta republicana, nos ha perseguido como una sombra cada vez que nos hemos encaminado a la dación de otro texto fundamental. La Constitución de 1823, que hoy conmemora 200 años, la primera en nuestra etapa republicana, no entró en vigor tras su aprobación, ya que fue inmediatamente suspendida en sus efectos para permitir el acceso al poder del general Simón Bolívar y otorgarle la condición de ejercitante de un poder dictatorial, por tanto, elevándolo como suprema autoridad política y militar en pro de la consumación del proceso independentista. En puridad, tras el vencimiento del plazo de suspensión, solo regió durante 9 meses y 7 días. Al respecto, con rigor, Torillo Pacheco sentenció que la Constitución de 1823 nació solo para morir. La sustituyó el texto de 1826, impulsado por el propio Bolívar. Esta fue concebida para tener una existencia vitalicia. La historia con crueldad registra que esta solo duró 7 semanas, convirtiéndose en la Constitución más breve de la República. Así, a lo largo de nuestra existencia como comunidad política soberana e independiente, el signo de la ruptura y el descreimiento nos ha perseguido con denuedo. Como bien afirmara Víctor Andrés Belaúnde, en la historia del Perú, el alma nacional dormita sin querer nada o despierta para orientarse en el sentido de lo irrealizable o lo equivocado, siendo nuestra vida una triste sucesión de antagonismos. En resumen, nuestras cartas políticas solo fueron catecismos llenos de dogmas republicanos y listines de programas, pero sin creyentes ni adeptos convencidos. El citado Torillo Pacheco al respecto consignó: forjamos una constitución y luego gobernantes y gobernados nos burlamos de ella, la desacreditamos y el día que se nos antoja la derogamos. Nuestro siempre trunco, incompleto e incumplido pacto social y por consiguiente el exceso constitucionalista derivado de aquello es el fruto de un evidente defecto de la apreciación de la realidad, de una falta de constancia y de un permanente prurito innovador que ha llevado a la postre a modificar permanentemente aquello que por su carácter fundamental exige de por sí estabilidad. Nuestra historia es la prueba indubitable que no es posible la gobernabilidad sin estabilidad política ni vigencia cabal de las instituciones constitucionales. A contracorriente de las exigencias de la realidad, en alegórica lucha incesante, los hechos y los textos se han derrumbado por horizontes diferentes.
El fracaso de la obra individualista de los legisladores constituyentes, de espalda a la verdad histórica del país, permite explicar la peculiar naturaleza de nuestra estructura política que estaba después de la guerra emancipadora. Así ha quedado documentado como prueba de cargo los falsos supuestos, las frustradas expectativas y las equívocas formas de respuestas supuestamente encaminadas a la forja de un bienestar hipócritamente formulada como inclusivo para todos. El colonialismo peruano como promesa nacional, tomando la feliz expresión de Jorge Basadre, jamás afrontó los problemas de la segmentada y jerarquizada sociedad nacional, ni atacó programáticamente la distribución desigual de la riqueza. La retórica constituyente vació de contenido los principios y valores de la democracia. La idea de pueblo y ciudadanía fue siempre solo citadina. La democracia emergente se preñó de jerarquías sociales y paternalismo. En ese cuadro, en donde se concibió el temprano divorcio entre las reglas y las conductas de los gobernantes y los ciudadanos, apareció continuamente la anarquía. La inestabilidad ha sido nuestro signo y nuestro destino. En esa línea, alguna vez, el cómico Tulio Loza, parodiando nuestros procesos constituyentes, exclamó con ironía: con conocimiento y aprobación de la representación nacional, declárase aprobada la nueva Constitución del Perú. Por tanto, mando se comunique, se publique y se archive. Buena parte de dicha situación tiene su ligación con el denominado colonialismo mental, estado de nuestros orígenes republicanos. Así, quizás sin imaginarlo específicamente, se cimentaba el reiterado y nacional vicio constituyente de practicar el alegre deporte del trasplante y la copia, de instituciones políticas y jurídicas ajenas a nuestro peculiar e intransferible modo de ser. Dicho mal ya había sido avisorado por el libertador Simón Bolívar cuando en su discurso de Angostura advirtió acerca de la necesidad de crear textos constitucionales compatibles y concordantes con el espacio-tiempo latinoamericano, y que por ende ese era el código que debíamos consultar. El dicho texto consignó lo siguiente: no dice el espíritu de las leyes que estas deben ser propias para los pueblos que se hacen, que es una gran casualidad que los de una nación puedan convenir a otra, que las leyes deban ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los pueblos. Referirnos al grado de libertad que la Constitución pueda sufrir, a la religión de sus habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su minería, a su comercio, a sus costumbres y a sus modales. En esa línea, Víctor Rey Latorre, en el discurso de instalación de la Asamblea Constituyente de 1978, dijo lo siguiente: si queremos que la Constitución resulte válida para los más amplios sectores nacionales, debe concebirse como un documento que conjugue propósitos superiores y comunes. Una constituyente no legisla para un partido, ni para un sector, sino para todo el pueblo, y debe procurar la concordancia constructiva de aspiraciones. Gran parte del fracaso de las anteriores constituciones se explica por su inadaptación a la realidad nacional. El utópico extranjerismo de muchos legisladores y estadistas les hizo trasladar sin haber examen instituciones de realidades, espacios temporales muy diferentes de la nuestra. Nuestra Constitución debe emanciparse de la emancipación, de la imitación y de las copias, sin desdeñar el legado universal de la ciencia política. Este accionar de los legisladores constituyentes, con todas las excepciones que la verdad histórica haga necesario reconocer, reafirma mi convicción ideológica acerca de la falencia y obstinada renuncia a pensar por nosotros mismos en la realidad particular, intransferible y específica. Esa desidia nos ha llevado a las extralimitaciones de trasplantar innecesariamente, o en las correcciones del caso, lo expuesto en boga en la doctrina y en la jurisprudencia comparada. El Perú ha sido una expresión clamorosa de la falsificación de realidad, o quizás sea, a lo sumo, una copia del carboncillo o caso religiosa para dar a conocer lo nuevo en nosotros. Por ende, el paso del tiempo ha develado la incapacidad de poder configurar nuestra sociedad política, siempre compleja, dentro de un marco institucional encajante con la realidad política y social subyacente.
La lección histórica que dejan nuestras constituciones incita a que en el futuro nos lancemos a la imaginación constitucional anclada en el realismo. El modo de crear formas e instituciones políticas, jurídicas y administrativas debe apuntar a mostrar nuestra capacidad para la innovación en interdependencia con el verdadero ser de nuestra sociedad. Si alguna obstinación cabe, no es la obsesión por la moda o la imitación académica, es la de aceptarnos como somos y a convertirnos en lo que queremos ser. Joan Duarés, el gran líder socialista francés, decía que debíamos seguir un ideal, pero comprendiendo la realidad. En ese sentido, las lecciones de la historia son una buena herramienta para que desde la perspectiva del derecho constitucional podamos saber quiénes somos, luego de saber lo que hemos hecho. La ignorancia del pasado es la clave de boga de buena parte de nuestros males. Ella es la expresión de la falta de libertad para pensar por nosotros mismos, de allí que haya devenido en el lazarillo ciego de las desgracias nacionales. Pero lo más importante, a pesar de ello, insisto en la importancia de la vigencia y la vivencia de una Constitución. La Constitución no puede ser la pelota de juego del gobernante de turno. Los destinos de esta se encuentran en el robustecimiento de un sentimiento de constitucionalidad. Su exaltación no puede llevarnos a la ingenuidad de creer que por ella misma, por sí misma, cambia nuestra realidad y nuestros hábitos. Es tiempo ya de asumir con madurez nuestra condición de ciudadanos. Es tiempo ya de entender que ella es una herramienta para la convivencia y no una lámpara mágica que con solo invocarla produce bienestar, desarrollo, progreso y justicia. Es tiempo ya de respetarla con sus aciertos y omisiones. Es tiempo ya de responsabilizar a los gobernantes y gobernados de los destinos del país sin atenernos al ámbito excusante de echarle la culpa a la Constitución de nuestros vicios y nuestras incompetencias. Muchas gracias. Gracias al maestro Víctor García Tomás por su exposición dentro del marco del 200 aniversario del Congreso de la República. Señoras y señores, anunciamos el discurso de hoy a cargo del señor decano emérito del Colegio de Abogados de Lima y presidente de la Academia Peruana de Derecho, el señor doctor Raúl Ferrero Costa. Adelante, maestro. Señor decano, señor presidente del Congreso, distinguidas autoridades aquí presentes, miembros de la directiva, abogados que nos acompañan en esta fecha tan importante. Permítame, señor decano, realizar aquí, en este recinto de la publicidad, como lo es el auditorio de José Luis, de José León Barragán, hacer un comentario sobre la realidad peruana, de forma específica sobre el Congreso de la República, al que le compete una muy alta responsabilidad frente a los destinos del país, y que al día de hoy celebramos en esta sesión solemne el bicentenario de su creación. Cabe señalar que dentro del diseño constitucional peruano, el Congreso de la República constituye uno de los tres poderes fundamentales del Estado, por lo que resulta pertinente reflexionar sobre su verdadera importancia. En dicho sentido, ya señalaba con acierto el barón de Montesquieu que este poder del Estado garantiza el denominado equilibrio de poder. En consecuencia, el Congreso de la República se convierte en un bastión contra las eventuales decisiones irreflexivas de cualquiera de los otros poderes, así vengan de donde se puedan medir. Y es que remárquese claramente el Congreso de la República goza del privilegio de ser el más democrático de los tres poderes del Estado, claramente, pues constituye el único que, haciendo honor a la verdad, es elegido por todos los ciudadanos en elecciones nacionales. Es el paradigma de la representación nacional, además, pues los legisladores elegidos provienen de todos los rincones del país. Es por ello que el Congreso de la República recoge las esperanzas y anhelos de todo el país, y es precisamente a dichas legítimas aspiraciones
que le corresponde dirigirse y así no arriesgarse a caer en el lamentable crédito. Dicho esto, entonces, ¿qué rol debe cumplir el Congreso de la República en los tiempos actuales? En cualquier sistema democrático, el Congreso de la República es vital, ya que en él se ejerce la soberanía popular, que es el gran actor político que moviliza la acción para lograr obtener los resultados positivos que requiere y a su vez los demanda la sociedad peruana en su conjunto, y hoy día más que nunca probablemente. Dentro del accionar del Congreso de la República debemos descartar de plano que este se limite a constituir simplemente una mera caja de resonancia que pudiera utilizarse para hacer propaganda partidaria o mantener fines partidarios, olvidándose de proponer leyes necesarias para resolver los problemas más altos que tiene nuestro país, que además no son pocos y además requieren de su más pronta atención, porque son urgentes. Desde una perspectiva más formal, queda claro que como regla general, las leyes deben ser aprobadas por los congresistas con las mayorías correspondientes, siendo que el presidente de la República le corresponderá posteriormente promulgarlas si es que no tuviese alguna observación que formular, y por ello es importante que la labor congresal sea técnicamente escrupulosa. Esperamos que lo sea a partir de estos momentos, pues la ley debe quedar lista para su promulgación y así evitar en lo posible las innecesarias dilaciones que a veces se presentan. Sin perjuicio de lo antes señalado, somos de la idea que al Congreso de la República le corresponde cumplir con un rol mucho más activo y acorde con su espíritu democrático, que consiste en gran medida en dar voz a los que no la tienen, como podemos comprobarlo cuando se revisan las noticias o titulares de los principales diarios o medios de comunicación social, que muchas veces son insuficientes. El Congreso de la República peruano de nuestro tiempo, visto en una perspectiva práctica como ente representativo de las más diversas tiendas políticas, debe cumplir y profesar determinadas características insoslayables. Ciertamente, no nos podrá tildar de idealistas, pero más que idealistas somos demócratas convictos y confesos, y es en base a dicha convicción que formulamos nuestra propuesta. Así, el Congreso debe necesariamente saber dos puntos. Uno, escuchar. ¿Cómo podría conocer lo que un determinado sector del Congreso plantea en beneficio de los ciudadanos si no se escuchan debidamente las propuestas que vienen de la población? Pensamos que lo ideal es que los partidos políticos traten de unir para obtener la aprobación de las leyes que ellos preconizan, para lo cual es necesario que los diferentes grupos políticos sepan entenderse en lo fundamental y hagan los esfuerzos para ello. Es un deber que el pueblo exige a los congresistas. Es necesario que estos diferentes grupos políticos sepan entenderse en lo fundamental. Tienen que hacer ese esfuerzo por la democracia y por salvar el sistema democrático. Los diferentes grupos políticos deben saber entenderse en lo fundamental, dejando de lado aquello que no sea tan importante para después, lo que implica saber escuchar cuáles son las posiciones que se presentan para escoger la mejor, descartando el criterio partidista, dándole referencia siempre y preferencia a la mejor. Tercero, dialogar. Si no se conversa con las tiendas contrarias buscando encontrar los puntos en común sobre las propuestas que puedan plantearse en el Congreso de la República, ¿cómo pretenderemos llegar a algún acuerdo desde la época de Platón, por mencionar un ejemplo? El diálogo ha acompañado a los seres humanos que debería ser excluido en límite del Congreso de la República cuando no habría ninguna razón para ello. Eso es indispensable, el diálogo, el respeto al punto de vista ajeno para compensar y lograr la verdad con la medianía necesaria. Tercero, concertar. Hemos dicho primero, escuchar. Segundo, dialogar. Tercero, concertar.
fruto del haber escuchado el planteamiento del otro, de haber dialogado teniendo mayores precisiones y buscando los puntos en común, llega un momento en el cual se deben buscar preferir los intereses generales de la nación. Sabemos que para los gobiernos que no cuentan con mayoría parlamentaria les es muy difícil. Sin embargo, el manejo político, si no aboga proponiendo fórmulas sensatas que puedan ser aceptadas por las otras tiendas políticas, pero en cualquier caso todos deben concertar para así lograr los acuerdos necesarios que son indispensables. Bien dicen por ello que la política es el arte de lo posible, por lo que se debe estudiar bien qué es lo que realmente se quiere obtener antes de presentar un requerimiento, petitorio o proyecto de ley. Estos deben estar debidamente fundamentados para que sean aprobados por la mayoría parlamentaria o, en todo caso, enmendados en aquello que corresponda para que así el proyecto sea aprobado sin perder su esencia. Cuarto, proponer. Finalmente, en aras de los intereses generales de la nación, termina teniendo lugar la última etapa en la que se materializa todo lo conversado a lo largo de la propuesta final. Esta etapa es la propositiva y es la que, cada vez más lejana, sienta respecto a sí mismo el ciudadano de a pie, pues son muchas las propuestas generales y concertadas que se dirijan hacia la comunidad en general y que resultan indispensables. Quinto, fiscalizar. El origen constitucional del Congreso está en su papel fiscalizador del Poder Legislativo. Surge para equilibrar el poder que ejerce el Poder Ejecutivo. Sin embargo, este papel medular debe ser ejercido sin arbitrariedades y tratándose de investigaciones a funcionarios, atendiendo al derecho de defensa y con respeto escrupuloso al debido proceso. No se puede, pues, nuestra intención ser realizar una crítica irreflexiva respecto a los roles que debería cumplir el Congreso, sino que por el contrario, se entiendas estas palabras como un llamado a reflexión de una coyuntura tan particular como la compleja que nos está tocando vivir hoy y nos merece con razón la mayor y más grave preocupación. Conclusión. Dicho ello, permítasenos concluir desde nuestra tribuna como observadores demócratas que somos y llamamos a una reflexión y a una evaluación de los roles que en la actualidad viene desempeñando el Congreso de la República. Pues nuestra situación actual nada es más necesario que la ejecución de los roles activos, apartados de cualquier sesgo político que no mire a los intereses de la nación como es el eje de todo. La ciudadanía espera del Congreso más y mejores leyes al servicio de su desarrollo político y social tal como corresponde. Más aún ahora que se tiene una nueva directiva que ha obtenido respaldo mayoritario de sus miembros para suerte de todos nosotros. Esta nueva directiva del Congreso merece todo el respaldo porque estamos pasando por una situación sumamente riesgosa. La democracia está en riesgo, todo está en riesgo si no nos conducimos en la defensa de los valores que siempre debemos defender. Yo felicito al nuevo presidente del Congreso, le deseo mucho éxito y le pido que tenga la paciencia de poder concertar, pero no dejarse llevar por los malos consejos de la gente que está buscando otras cosas o otras preventas o buscan intereses económicos y no políticos para resolver los problemas del país. El país tiene demasiados problemas. Yo no recuerdo en mi vida, que no ha sido tan corta, que no es corta, decirles que yo no recuerdo un gobierno tan complejo y tan difícil como el actual, donde el rol del Congreso va a ser importantísimo, porque el Poder Ejecutivo no está haciendo las cosas que debe hacer y que el país requiere. El Parlamento va a tener que tener fuerza y ser una guía permanente en la necesaria conducta de la política que desenvuelve. Un Congreso como el actual, y la suerte que ha tenido con la elección del presidente del Congreso,
como decía, el mayor de los éxitos, amerita que todos nosotros unamos nuestras inquietudes y que no perdamos la esperanza, que no seamos tan incrédulos. Esto tiene salida, pero necesitamos para ello ponernos de acuerdo, concertar y sobre todo dialogar y respaldar al Congreso, que es, gusto o no gusto, el primer poder del Estado. Muchas gracias. Gracias al señor decano emérito, doctor Raúl Ferrero Costa, por su discurso conmemorativo. Señoras y señores, tal como lo ya indicara el protector del Perú, el general San Martín, invocó siempre en la primera sesión de instalación: si cumpliréis lo que habéis jurado, Dios os premie, si no, Él y la patria os lo devuelvan. Y se reunieron precisamente en San Marcos, y esto es necesario tenerlo siempre presente. Esta noche, con la media presidencia, debemos saludar la presencia de distinguidos congresistas y excongresistas de la República, a quien saludamos con un fuerte y caluroso aplauso. Señoras y señores, en esta sesión solemne por el bicentenario de la creación del Congreso de la República, nos es grato anunciar la palabra del señor presidente del Congreso de la República, don José William Zapata. Adelante, por favor. Señor César Bazán Navera, decano del Colegio de Abogados de Lima. Señor Raúl Ferrero Costa, ex decano del Colegio de Abogados de Lima. Señor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional y ex ministro de Justicia. Señores expresidentes del Congreso y ex congresistas de la República y congresistas que actualmente también están ejerciendo. Señores miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, distinguidos invitados, señoras y señores. Permítanme en primer lugar, señor decano del Colegio de Abogados, agradecerle a nombre del Congreso de la República la iniciativa y la gentileza que usted ha tenido de hacer esta celebración en este bicentenario del Congreso de la República. Le agradezco a nombre de los congresistas, a nombre también de los exparlamentarios presentes aquí. Pienso que los exparlamentarios son quienes han construido la institucionalidad del Parlamento de la República y lo han construido a través de los años, a través de la historia. Es una sucesión de información, es una sucesión de conocimiento que se va trasladando año a año y va enriqueciendo el Parlamento. Asuntos que debemos entender para mejorar, autocríticas que debemos hacer los parlamentarios que nos encontramos ahora, buena cantidad de nosotros no tenemos la experiencia de unos parlamentarios que tienen que han estado en gestiones anteriores, pero sí la voluntad de ejercer el cargo, la voluntad, pienso yo, de todos escuchar por el bienestar de la nación en la forma que crean conveniente, al estilo que crean necesario, que está guiado por su ideología, sus conocimientos, sus esperanzas, también por lo que la población les pide, porque ellos llevan requerimientos, necesidades de sus diferentes lugares. Y estando en Lima, comenzamos a comprender mucho más cuando parlamentarios que vienen de provincias nos dicen o nos piden cosas diferentes de las que pensamos nosotros aquí en la ciudad capital. Creo que es un aprender constante y pienso también que es un compromiso del político, ¿no? Político tal como lo describe la teoría política, ¿no? Hombre honesto, persona que debe dedicarse a la población, persona que trabaja mucho con el burócrata y hace que las cosas funcionen por el bienestar de la población.
Señor decano, muchísimas gracias por esta invitación. La recibo a nombre del Congreso y la voy a transmitir también ante un documento de todo el Congreso. Bien, señores decanos, señores abogados, miembros del colegio, si hay alguna institución que antecede a la existencia del Parlamento peruano y que comprende la importancia de la supremacía de la ley, es justamente el Colegio de Abogados de Lima, fundado 18 años antes de la instalación del primer Congreso Constituyente que elaboró la Constitución Política de 1823. La historia republicana del Perú comienza con la preexistencia del Colegio de Abogados de Lima, y en ese antecedente encontramos la primera influencia para el gran debate posterior que se produjo cuando el Congreso Constituyente, instalado el 20 de septiembre de 1822, definió la forma del Estado y la forma de gobierno que adoptaría nuestra patria luego de la proclamación de la independencia. Este debate tuvo la destacada participación de don José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán, fundador de la República y redactor de las bases del texto final de la Constitución Política de 1823. Es a partir de ese modelo republicano que se sientan las bases para la institucionalidad y la legalidad de nuestro país. El Congreso Constituyente, con el que se funda el Parlamento peruano, es el inicio formal de la institucionalidad del poder legislativo en los albores de nuestra independencia y representa el primer gran paso para el Estado de Derecho que siempre estaremos obligados a aprender. 200 años después hemos aprendido muchas lecciones que nos hacen mirar el presente y el futuro con gran responsabilidad de consolidar la democracia. Nuestra historia republicana ha tenido una sucesión de gobiernos democráticos que a menudo interrumpidos por golpes, fueron a menudo interrumpidos por golpes de Estado. Sin embargo, con la llegada del siglo XXI hemos tenido procesos democráticos que por primera vez nos han permitido tener más de 2 décadas de gobiernos elegidos en procesos electorales libres. Es verdad que este último periodo no ha estado ajeno a las debilidades del sistema, que ha producido la disolución temporal del Congreso en el año 2019. Es algo que no debe volverse a repetir. Nuestro deber es defender la institucionalidad y el fuero parlamentario, que es la garantía de la vigencia de la democracia, y la vigencia de la democracia solo se puede lograr si entendemos algo que defiende este ilustre Colegio de Abogados que hoy nos acoge en su auditorio: la supremacía constitucional y el Estado de Derecho. Nuestro destino está encaminado hacia el objetivo de construir un futuro de libertad. Desde antes de nuestra independencia, el grito de libertad ha tenido paradigmas de valentía, cuyos ejemplos más destacados son la rebelión de Tupac Amaru, 4 décadas antes de la proclamación de nuestra independencia. A pesar de su cruenta derrota, los peruanos continuamos afirmando nuestro amor a la causa de la libertad, como lo prueban las numerosas rebeliones que hemos pasado a través de nuestra historia, en la que participaron hombres y mujeres de todas las clases, razas y condiciones sociales, sucedidas en diferentes partes del virreinato antes de la llegada del general José de San Martín, entre ellas Cusco, Tacna, Huánuco, Lima y el Callao, entre otros. La lucha que nuestros ancestros protagonizaron desde hace más de 2 siglos por el gobierno propio también fue la lucha por la libertad y los derechos de los ciudadanos. En otras palabras, la concurrencia, la lucha por la democracia, que es la forma institucional de la libertad. Quiero terminar con las palabras de nuestro precursor Hipólito Ynáñez, expresidente también del Consejo de Ministros, que en un discurso parlamentario de gran nivel dijo: peruanos, una vez instalado el Congreso, tenemos patria.
Y eso es lo que queremos, tener patria, queremos tener igualdad y justicia para construir el fruto, para construir un futuro de bienestar, respetando siempre la ley. Señores, distinguida concurrencia, quiero pedirles dar un viva por el Colegio de Abogados y por el Congreso de la República. ¡Viva el Colegio de Abogados y el Congreso de la República! ¡Viva! Gracias. Agradecemos al señor presidente del Congreso de la República por sus palabras alusivas a este mensaje. Señoras y señores, el mensaje del señor decano de esta ilustre, noble y bicentenaria institución, el doctor César Bazán Naveda. Adelante, señor. Señor Francisco Gómez, vicedecano del Colegio de Abogados de Lima. Señor José William Zapata, presidente del Congreso de la República de Perú. Señor doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, exministro de Justicia y conferencista en esta noche. Señor doctor Raúl Ferrero Costa, decano emérito del Colegio de Abogados de Lima, presidente de la Academia Peruana de Derecho y quien ha dado el discurso de orden del día de hoy. Señor Juan Carlos Villena Campana, fiscal supremo en representación de la fiscal de la Nación. Señor doctor Willy Ramírez Chávarri, miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones, elegido por el Colegio de Abogados de Lima. Señor licenciado Roberto Manuel Ceballos Alzamora, decano del Colegio de Administradores y decano regional del Colegio de los Colegios Regionales de Lima. Señora doctora Luz Aurea Sáenz, exdecana del Colegio de Abogados de Lima. Señor doctor Mario Amoresi Pachas, exdecano del Colegio de Abogados de Lima. Señores expresidentes del Congreso de la República, señores excongresistas, señores abogados, damas y caballeros. El 28 de julio de 1821, el generalísimo don José de San Martín, en la Plaza de Armas de Lima, declaró la independencia del Perú con las siguientes palabras: desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Libertad por la cual muchos civiles y militares han dado su vida, por lo que, señores, en honor a ellos, seguiremos luchando para que ninguna dictadura nos prive de nuestra libertad. Luego de hacerlo en la Plaza de Armas de Lima, San Martín declaró la independencia en la Plazuela de la Merced, en la Plazuela de Santa Ana y en la Plazuela de la Inquisición, volviendo a Palacio de Gobierno, donde fue recibido por Lord Cochrane y por los miembros del Colegio de Abogados de Lima: Manuel Vicente Villarán, Manuel Pérez de Tudela, Pascual Gárate, Francisco Javier Mariátegui Tellería y Manuel Rueda, todos identificados con el mismo objetivo político: lograr la libertad para el bien común. Evocando lo que el Colegio de Abogados hizo entonces, hoy, 201 años después, en tiempos en que se necesita reiterar la unión de los peruanos en torno a principios de honestidad,
lealtad y honorabilidad para proscribir la corrupción, la deshonestidad y la deslealtad, nos honramos en recibir en la sede del Colegio de Abogados de Lima al señor José William Zapata, presidente del Congreso de la República, para conmemorar los 200 años de la instalación de este poder del Estado. El 28 de julio de 1821 se instauró entonces un gobierno transitorio, el protectorado. Pero no se había ganado la guerra de la independencia de América. Los realistas todavía estaban en territorio peruano y se hacían cada vez más fuertes en la sierra, mientras que las fuerzas patriotas se debilitaban. San Martín comprendió que para Perú era imprescindible tener una estructura jurídica de gobierno, y así como el ser humano debe tener una columna vertebral y un esqueleto para andar erguido, el Perú recién independizado debía definir un sistema de gobierno propio, para lo cual convocó a elección del Congreso Constituyente, que juramentó y se instaló el 20 de septiembre de 1822. 28 de los constituyentes fueron abogados. Ese mismo día, 20 de septiembre de 1822, José de San Martín abandonó Lima y el Perú, dejando como despedida estas palabras: mis promesas para con los pueblos, con los hechos y a través de la guerra, están cumplidos. Peruanos, os dejo establecida la representación nacional. Si depositáis en ella una verdadera confianza, contad con el triunfo. Si no, la anarquía os va a devorar. No tuvimos esa confianza, y así la anarquía nos viene devorando durante más de 200 años. Ha llegado el tiempo de cambiar. Los abogados dejamos constancia que por amor a la patria nos encontramos hoy aquí, en el faro de la juridicidad, para que nuestras autoridades puedan demostrar a todos los peruanos que con buena voluntad y concesiones recíprocas podemos labrar un futuro mejor para nuestros hijos, porque como dijo Manuel González Prada, la historia nos debe una victoria. Y agregaré, ha llegado el momento de cobrarla. Los peruanos esperamos que se cambie de todo corazón. Entre el sistema de gobierno monárquico constitucional propuesto por San Martín con un rey y el sistema de gobierno democrático con un presidente y congresistas electos por un corto periodo de tiempo, ganó el segundo. Es importante entonces tener en claro que la Constitución proscribe la dictadura y la concentración de los poderes en uno solo. Por el contrario, separa los poderes para que uno necesite del otro. Es lo mismo que pasa en una familia. Cada uno tiene una función, pero complementaria con la de los demás. En democracia, el gobierno del país no está en la actuación de uno solo de los poderes o de uno contra el otro, sino en la actuación conjunta de ambos poderes a la vez. Entenderlo así es el primer paso para poder cambiar el destino del Perú. Los abogados de Lima pedimos a todos los peruanos que entendamos este principio fundamental. Somos como una moneda, cara y sello, cada uno distinto, pero ambos lados son una sola moneda. Todos somos el Perú. Es nuestro deber construirlo juntos. El Congreso y la Presidencia son todos parte del mismo gobierno. Señor Presidente del Congreso de la República, reciba usted
nuestro saludo por los 200 años de la existencia de este poder del Estado. Con 200 años, el Congreso no envejece, madura. Y es lo que el Colegio de Abogados de Lima invoca a cada uno de los congresistas: madurez. No puede haber escándalos, no puede haber irresponsabilidad, no pueden sentirse intocables, porque su propia conciencia como institución así lo reclama. Nosotros, como pidió San Martín, queremos depositar nuestra entera confianza en la representación nacional. Pero la confianza no es un cheque en blanco, hay que ganársela. Y es por eso que el Colegio de Abogados de Lima pide que por sus actos y por el ejemplo de moralidad se ganen la confianza de todos los peruanos. El Colegio de Abogados defiende la democracia, defiende a las instituciones, defiende a la libertad y pide y exige que cada uno ejerza sus funciones conforme lo establece la ley. Defiende la seguridad jurídica y la seguridad y libertades personales de cada uno de los ciudadanos. No puede haber persecución de ningún tipo a nadie. La persecución que hubo en otras épocas no puede volver. No están lejos los recuerdos de los años 70 en los cuales el gobierno destituyó a toda la Corte Suprema y deportó a todos los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima, menos uno, que no estaba en Lima en ese momento, por su suerte, que luchaba por la democracia. En el CAR, como verán, tenemos experiencias negativas y no las queremos repetir. Está presente acá el doctor Carrero, que también vivió esas experiencias negativas y aquí en el colegio proclamó la lucha por la libertad y la defensa y la constitucionalidad del Perú. Pero no queremos criticar a nadie en particular. Solo queremos decir que por el bien de la democracia, esto no debe volver a pasar y que el Colegio de Abogados de Lima actuará como siempre en defensa de las libertades democráticas, de las libertades personales, tanto de las personas naturales como de las propias autoridades, y recurriremos a la defensa en todos los lugares que sea necesario, inclusive ante instituciones internacionales. Pero no hay que confundir persecución con aplicación de la ley. Por eso pedimos al representante de la fiscal de la Nación que haga las investigaciones que tenga que ser, con la firmeza que la ley permite y exige, porque esa es su obligación. Porque si no lo hace, estará faltando a los deberes por comisión o por omisión. Los peruanos necesitamos confiar en nuestras autoridades. A usted, señor presidente del Congreso, le pedimos que actúen conforme a sus atribuciones, pero sin extralimitaciones. Finalmente, señores, recordaré las palabras de Arnold Toynbee: las civilizaciones mueren por suicidio, no por asesinato. Los peruanos no tenemos vocación suicida. Vamos a unirnos para actuar honestamente contra los vicios y las perversiones, para tener un país mejor, fuerte, poderoso, con la gracia de Dios. Felicidades. Felicidades al Congreso de la República en sus 200 años. Y hagamos la profesión de fe por la que hemos venido. ¡Viva el Congreso de la República de Perú! ¡Viva! ¡Viva el Colegio de Abogados de Lima! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva!
Señoras y señores, en este acto conmemorativo, el Colegio de Abogados de Lima desea expresar su reconocimiento al señor presidente del Congreso de la República y en la persona del señor decano de esta ilustre orden le impone el distintivo conmemorativo de los 218 años de aniversario de creación de esta ilustre orden. El señor decano, doctor César Naveda, en este momento. Señor presidente del Congreso de la República, como usted muy bien lo ha recordado, el Colegio de Abogados de Lima se fundó en el año 1804. Estuvo presente y acompañó toda la gesta de emancipación y también la creación y la dación de la primera Constitución. Hemos celebrado 218 años defendiendo la constitucionalidad, la democracia y defenderemos el Congreso de la República como defendemos a todas las instituciones de nuestra nación. Queremos poner en su pecho este fin que es el recordatorio de la antigüedad del colegio y de la vocación democrática que todos nosotros tenemos, para que el Congreso de la República, a través suyo, sienta el respaldo institucional que los abogados tenemos con esta parte. Pueden contar con nosotros y podemos absorber todas las consultas que nos hagan y no les vamos a cobrar. Igualmente, el señor la revista conmemorativa del bicentenario del colegio. Esta es la revista del bicentenario que publicó el Colegio de Abogados. No está hecho por nuestra gestión, está hecho por la gestión anterior, pero nunca empezamos nosotros destruyendo lo que la anterior ha hecho. Continuamos con lo que se hace y no lo entregable para su producción. Y sin duda concurrencia, con el mensaje del señor decano del Colegio de Abogados de Lima, ha terminado esta ceremonia conmemorativa. Señores, por una patria firme y feliz por la unión de todos los peruanos. ¡Viva el Congreso de la República! ¡Viva! ¡Viva el Colegio de Abogados de Lima! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gracias a todos ustedes por presentar esta noche y hasta una próxima oportunidad. Lo felicitamos cordialmente a Luis Senó, el jardín principal del colegio. Muchas gracias.